¿Alguna vez has sentido cómo tu mente se convierte en un lugar oscuro? Como si estuvieras atrapado en una prisión invisible, rodeado por pensamientos que no te dejan respirar. No hablo de un dolor físico, ni de una enfermedad visible. Hablo de esa voz interior que parece tener vida propia, que te recuerda tus errores, tus fracasos, tus promesas incumplidas. Una voz que suena como la tuya, pero que dice cosas que no mereces escuchar. Antes de iniciar esta hermosa reflexión, quiero invitarlos a seguir nuestro canal Fe y Oración con Dios, darle me gusta y compartirlo. Con eso nos motiva a seguir creando estas hermosas oraciones. Y aunque nadie más pueda oírla, esa voz te lastima, te frena, te hace dudar de ti mismo, de Dios, de tu propósito. Hoy, quiero decirte algo claro y lleno de verdad. Esa voz no viene de Dios. Esa voz está sembrada por el enemigo. Y hoy, Dios quiere advertirte sobre ella. No como una amenaza, sino como un aviso amoroso. Como un padre que ve a su hijo acercándose al borde de un precipicio y le grita: «Detente, te amo demasiado para dejarte caer». Este mensaje no es casualidad. No es solo un vídeo más entre tantos otros. Es una cita divina. Un encuentro entre tu alma cansada y la voz de Dios que nunca se calla. Por eso, si hoy sientes que tu mente te traiciona, que los pensamientos negativos te ahogan, o que ya no puedes seguir luchando contra lo invisible, este mensaje es para ti. Toma aire. Respira profundo. Y déjame llevarte a través de una enseñanza que puede cambiar tu manera de pensar para siempre. La mente humana es uno de los lugares más poderosos del universo. Allí nacen las ideas. Allí se forman los sueños. Allí comienzan los milagros. Pero también, allí se cultivan las mentiras. Allí se alimentan los temores. Allí se construyen las prisiones invisibles que nos mantienen atados a un pasado que ya no existe. El apóstol Pablo escribió algo profundo en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra no fue escrita para religiosos. Fue escrita para personas reales. Para quienes luchan todos los días con sus pensamientos. Para quienes desean libertad, pero no saben por dónde empezar. Transformación no significa borrar quién eres. Significa redescubrir quién fuiste creado para ser. Significa permitirle al Espíritu Santo entrar también allí, en ese lugar que llamamos la mente, donde muchas veces hemos construido muros sin darnos cuenta. Porque hay pensamientos que no son tuyos. Son invasores. Mentiras disfrazadas de verdad. Ideas que parecen razonables, pero que terminan robándote la paz. Piensa en tu mente como un terreno. Si siembras trigo, cosecharás pan. Pero si dejas que crezca la maleza, pronto todo será caos. Y muchas veces, no es que Dios no esté obrando. Es que no le has dado espacio porque tu mente está ocupada con otras voces. Hay momentos en los que parece que todo se derrumba. El cielo se cierra. La oración se queda suspendida en el aire. Y en medio del silencio, empiezas a escuchar frases que duelen. Ya no hay esperanza. Esto no tiene solución. El milagro que esperabas nunca llegará. Esas palabras no vienen de Dios. Son ataques disfrazados de pensamientos. Dardos lanzados directamente a tu mente, buscando que dejes de creer. En el Evangelio según Marcos, encontramos una historia que revela el poder que tienen las palabras que permitimos entrar en nuestra mente. Jairo, un hombre afligido,
busca a Jesús porque su hija está gravemente enferma. En su desesperación, corre hacia él rogando por ayuda. Jesús accede y comienza a caminar con él hacia su casa. Pero en el camino, algo cambia. Llegan mensajeros con la peor noticia que un padre puede recibir. Tu hija ha muerto. Esas palabras pueden destruir la fe de cualquiera. Pueden hacer que hasta el corazón más fuerte se detenga. Porque cuando escuchas que alguien que amas ya no está, es fácil perder la esperanza. Pero Jesús, antes de que Jairo pueda rendirse, interviene y le dice algo que cambia el curso de la historia. No temas, cree solamente. ¡Qué hermosa advertencia! ¡Qué poderosa enseñanza! Jesús no discute las malas noticias. No se queda analizando el problema. Simplemente planta fe en medio del dolor. Y eso es exactamente lo que Dios quiere hacer contigo hoy. Quiere que entiendas que no debes dejar que las palabras de muerte dicten tu destino. Porque, aunque haya voces a tu alrededor y dentro de ti, que te digan que ya no hay salida, que el milagro no llegó, que ya es tarde, Dios te advierte. No escuches esas palabras. Escucha la voz de quien dijo a un muerto: levántate. Cuando llegaron a la casa de Jairo, el ambiente estaba cargado de llanto y lamento. La gente había aceptado la muerte de la niña como un hecho irrevocable. Pero Jesús entró y dijo algo que parecía absurdo para todos. La niña no está muerta, sino dormida. Los presentes se rieron de él. Desde su perspectiva, todo estaba perdido. No podían entender cómo alguien podía hablar así cuando la evidencia física decía otra cosa. Pero Jesús no se dejó influenciar por su incredulidad. Tomó a los padres y a algunos discípulos, y entró en la habitación donde estaba la niña. Allí, tomó su mano y dijo: Niña, a ti te digo, levántate. Y en ese instante, lo imposible ocurrió. La niña se levantó, caminó, volvió a vivir. Esta historia nos muestra una verdad poderosa. Aunque el cuerpo esté en descomposición, el espíritu aún puede ser restaurado. A veces, recibimos noticias que parecen definitivas. Diagnosticamos nuestro futuro con base en lo que vemos ahora. Creemos que ya no hay vuelta atrás, que ya no hay nada que hacer. Pero Dios te advierte: no te dejes engañar por lo que ves. Confía en lo que no ves. Porque la fe no es ciega, es lúcida. Ve más allá de lo que los ojos pueden capturar. Sabe que detrás de la muerte está la vida. Detrás del silencio está la respuesta. Detrás de la noche está el amanecer. Hay un momento en la vida de todo creyente en el que parece que el cielo se cierra. Oras, clamas, esperas, pero solo hay silencio. Un silencio denso, pesado, que se extiende como niebla sobre los días. Y en medio de ese silencio, aparece una voz que susurra: ya es tarde. No va a llegar. Dios no te escucha. Esa voz no es la de Dios. Es la voz del enemigo. Su estrategia no es nueva. Es antigua como el pecado mismo. Y consiste en hacerte creer que ya no hay esperanza. En Génesis 3, la serpiente entra en el jardín del Edén y con palabras astutas siembra la semilla de la duda en el corazón de Eva. Le pregunta: ¿acaso Dios dijo que no comerías de ninguno de los árboles? Fue una mentira disfrazada de pregunta, una forma de hacer que Eva cuestionara la bondad de Dios, de hacer que dudara de sus promesas. Y hoy, el enemigo sigue usando la misma táctica, solo que ahora no necesita una serpiente.
Usa tus propios pensamientos. Pero Dios te advierte. No le des espacio a esa voz. No dejes que el enemigo te robe la promesa. Porque, aunque no puedas verlo, aunque no puedas sentirlo, Dios sigue trabajando en lo invisible. Él no se ha ido. No te ha abandonado. No te ha olvidado. Solo necesitas resistir un poco más. Creer un poco más. Escuchar su voz por encima de todas las demás. Hoy, quizás estés pasando por una tormenta. Tal vez no sea física, pero es real. Es interna. Es mental. Es emocional. Es espiritual. Sientes que ya no puedes más. Que cada día es una lucha constante contra pensamientos oscuros. Que cada noche te acuestas preguntándote si algún día podrás encontrar paz. Pero Dios te advierte. La tormenta no es el final. El salmista escribió en el Salmo 35, por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Esa no es una promesa vacía. Es una verdad eterna. El dolor puede durar, pero no permanece. Las lágrimas pueden caer, pero no son para siempre. Y aunque hoy te sientas como Elías en la cueva, agotado y derrotado, Dios no ha terminado contigo. Porque la historia de Elías no terminó en la cueva. Ni la tuya tampoco. Así que hoy, declara esto sobre tu vida. En Cristo, las tormentas no son el final, sino el comienzo de un milagro. Escribe en los comentarios esta frase: paz en Cristo. Porque cuando declaras esto, das permiso al cielo para intervenir en tu mente. Tomas una decisión espiritual. Dices: Señor, entra en mi caos y ordénalo desde dentro. Suscríbete también, porque este canal es un refugio para muchos que no tienen iglesia tradicional, que no se atreven a hablar con otros, que sienten que no encajan en ningún templo. Aquí encuentran palabra, consuelo, comunidad. Y tú eres parte de eso. Cuando te suscribes, estás diciendo: yo también quiero seguir oyendo la voz de Dios en medio del ruido. No lo pienses demasiado. Hazlo con fe. Comenta ahora: paz en Cristo. Suscríbete y quédate hasta el final, porque siento en mi espíritu que la penúltima enseñanza de este estudio puede contener la clave que necesitas para desbloquear una bendición escondida en tu vida. Porque hoy, Dios te advierte: no dejes que la mente sea tu cárcel. Permítele a la fe florecer. ¿Alguna vez has sentido cómo una sola duda puede arruinar un momento de paz? ¿Cómo un simple pensamiento puede desbaratar días de esperanza, semanas de oración, meses de fe? Sucede de repente, sin avisar. En medio de un momento de tranquilidad, aparece una idea que parece inofensiva al principio, pero con el tiempo se convierte en un árbol que da frutos amargos. Es como lo que sucedió en el jardín del Edén. Eva no comenzó dudando de Dios de la noche a la mañana. No se despertó diciendo: ya no confío en Él. No, fue un proceso, una pregunta, una semilla, una insinuación. La serpiente no atacó con una mentira obvia, atacó con una duda. Le preguntó: ¿de veras dijo Dios que no comeréis de ningún árbol del huerto? Fue una pregunta que sembró confusión, que distorsionó la verdad, que abrió la puerta a la desobediencia. Y hoy, esa misma táctica sigue funcionando. El enemigo no necesita gritar, solo necesita susurrar. Y en medio del silencio de tu mente, puedes sembrar una duda que termine dando frutos de temor, de separación, de caída espiritual. Por eso,
Dios te advierte: no permitas que una duda se convierta en un árbol, porque la duda no solo pregunta, crecerá, y sus ramas te dirán que Dios no es bueno, que no es justo, que no es fiel, que no te ama como crees. Pero la palabra de Dios te recuerda: resistid al diablo, y huirá de vosotros. No luchas contra la duda con más preguntas. Los combates con promesas, con la palabra, con la verdad que no cambia, aunque todo a tu alrededor parezca tambalear. Hay momentos en los que parece que todo se ha terminado, que el milagro que tanto esperabas no llegó, que la puerta que tanto oraste se cerró, que la promesa que una vez sentiste en tu corazón ya no tiene sentido. Y en medio de ese dolor, aparece una voz que suena como la tuya, pero que no viene de ti. Es una voz que te dice: ya no hay esperanza. Es una voz que parece tener razón, porque desde lo humano, todo indica que es así. No hay señales, no hay respuestas, no hay nada, pero Dios te advierte: no escuches esa voz. Porque la esperanza no se basa en lo que ves, se basa en quién es Dios. En el Evangelio de Marcos, encontramos la historia de Jairo, un hombre que llevaba a su hija enferma a los pies de Jesús. Iba con fe, con esperanza, con un corazón que aún no había sido alcanzado por la desesperanza. Pero en el camino, llegan noticias que destruyen su fe. Tu hija ha muerto. Esas palabras podrían haber sido el final. Podrían haber hecho que Jairo se detuviera, se diera la vuelta y regresara a casa con el corazón roto. Pero Jesús, antes de que la desesperanza tomara control, le dijo algo que cambiaría todo. No temas, cree solamente. Qué hermosa advertencia, qué poderosa enseñanza. Jesús no le dijo que no había muerto. No le negó la realidad. Le dijo que no debía dejar que la realidad definiera su fe. Y hoy, Dios te está diciendo lo mismo. No temas. Cree solamente. Porque, aunque tu mente te diga que ya no hay solución, que ya es demasiado tarde, que el problema es más grande que tú, Dios sigue siendo más grande que cualquier problema. Hoy, quizás estés pasando por una tormenta. Tal vez no sea visible, pero es real. Es interna, es mental, es emocional, es espiritual. Sientes que ya no puedes más, que cada día es una lucha constante contra pensamientos oscuros, que cada noche te acuestas preguntándote si algún día podrás encontrar paz. Pero Dios te advierte: la tormenta no es el final. El salmista escribió en el Salmo 35: por la noche durará el llanto, y a la mañana vendrá la alegría. Esa no es una promesa vacía, es una verdad eterna. El dolor puede durar, pero no permanece. Las lágrimas pueden caer, pero no son para siempre. Y aunque hoy te sientas como Elías en la cueva, agotado y derrotado, Dios no ha terminado contigo, porque la historia de Elías no terminó en la cueva, ni la tuya tampoco. Así que hoy, declara esto sobre tu vida: en Cristo, las tormentas no son el final, sino el comienzo de un milagro. Una de las pruebas más difíciles que enfrentamos como hijos de Dios es el silencio. El cielo parece cerrado. Las oraciones se quedan en el aire. Y aunque clamas, no recibes respuesta. Ese silencio puede ser más doloroso que cualquier palabra dura. Puede hacer que cuestiones tu fe, que te preguntes si Dios te ha olvidado, que te sientas solo en medio de la noche. Pero Dios te advierte:
Su silencio no es ausencia, porque a veces Dios se oculta no por indiferencia, sino por amor. A veces se calla no por abandono, sino para que aprendas a buscarlo más allá de lo que ves. A veces, su silencio es el entrenamiento que necesitas para caminar por fe, no por vista. El salmista escribió: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Él no dijo, no tendré problemas. Dijo, no temeré, porque Dios está conmigo. Y eso es lo que Dios quiere enseñarte hoy. Que, aunque no veas, Él está. Que, aunque no oigas, Él está obrando. Que, aunque no entiendas, Él está trabajando en lo invisible. Muchas personas oran por libertad, por sanidad, por milagros, pero siguen atrapadas, no por falta de fe, sino por falta de renovación mental. Porque si tu mente no cambia, tu vida no cambiará. Porque si tus pensamientos no se alinean con la verdad, seguirás viviendo bajo el peso de las mentiras. La renovación de la mente no ocurre de un día para otro. No es un proceso rápido. Es un camino. Un proceso. Una batalla diaria contra los pensamientos que no vienen de Dios. Pero Dios te advierte. Puedes empezar hoy. Puedes empezar a examinar tus pensamientos. A confrontarlos con la palabra. A reemplazarlos con promesas. Puedes empezar a alimentar tu mente no con información, sino con revelación. No con respuestas, sino con fe. Porque la mente renovada no es una meta. Es un estilo de vida. Es una forma de pensar desde lo alto. Es una forma de vivir en paz, aunque el mundo esté en guerra. Hay una paz que no depende de las circunstancias. Una paz que no necesita explicaciones. Una paz que no se mueve por lo que ves, sino por lo que crees. Esa es la paz que Cristo ofrece. Una paz que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no se basa en lo que sucede afuera, sino en lo que sucede adentro. El apóstol Pablo escribió: la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no llega por accidente. Llega cuando decides dejar de buscar respuestas y empiezas a buscar a Dios. Cuando dejas de luchar con tus pensamientos y empiezas a rendirlos ante Cristo. Porque la verdadera paz no es ausencia de problemas. Es presencia de Dios. Es saber que, aunque todo se derrumbe, Él sigue sosteniendo tu vida. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti está buscando más que simples respuestas. Está buscando descanso, dirección, transformación. Has escuchado palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza. Y si tu corazón ha permanecido abierto durante este viaje, hoy puedes reconocerlo. Algo ha empezado a moverse dentro de ti. Tal vez aún no lo ves con claridad, pero lo sientes, como una brisa nueva en la mente, como una luz suave en lo más profundo del alma. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi mente le pertenece a Cristo. Escríbela no como una declaración vacía. Escríbela como un acto de entrega, como quien pone sobre el altar algo valioso, algo profundo, porque tus pensamientos no son un detalle menor, son la raíz de todo lo que vives. Y si tu mente empieza a caminar con Cristo, tu vida entera lo seguirá. Uno de los milagros más profundos que el Espíritu Santo puede realizar no sucede fuera de ti, no se manifiesta en un cambio visible inmediato, sino dentro de ti, en lo invisible, en lo que nadie más puede ver.
Es una transformación silenciosa que empieza en tu manera de pensar. Porque cuando la mente cambia, todo cambia. Tu forma de orar, de hablar, de tomar decisiones, de amar, de soportar el dolor, todo comienza a alinearse con lo que Dios tiene para ti. Y ese proceso, aunque a veces pueda ser lento o incluso doloroso, es el inicio de una libertad que tu alma lleva tiempo esperando. La mente renovada no es algo que simplemente decidas un día y ya esté hecho. No es como encender un interruptor. Es más bien como sembrar una semilla en la tierra oscura, sin poder verla crecer, pero con la certeza de que está ocurriendo algo profundo. Romanos capítulo 12, versículo 2, dice algo tan claro como necesario. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Esa transformación no nace de emociones pasajeras ni de simples deseos. Nace de una decisión interior profunda, de permitirle al Espíritu de Dios entrar en lo que has construido mentalmente durante años, a veces décadas, sin siquiera darte cuenta. Cada persona tiene pensamientos recurrentes, ideas que se repiten como un eco constante. Algunas fueron heredadas desde la infancia, otras surgieron de heridas no sanadas, de pérdidas, de traiciones. Pero, aunque hayas cambiado de lugar, de trabajo, de relaciones, esos pensamientos siguen ahí, como una melodía de fondo que condiciona tus emociones, tus decisiones, tu fe. Y si te das cuenta, muchas veces no es la realidad la que te hace sufrir, sino la forma en que la interpretas. Dos personas pueden pasar por la misma situación y reaccionar de manera completamente diferente. Una cae en desesperanza, mientras que otra encuentra fuerza. ¿Qué las separa? Su mente. El mundo nos entrena para vivir bajo el miedo, la duda, la comparación. Pero la palabra de Dios nos entrena para vivir bajo la confianza, la esperanza y la gratitud. No es un proceso puramente emocional, es espiritual. Es como aprender un nuevo idioma. Al principio todo suena extraño, cuesta recordarlo, requiere esfuerzo. Pero si te expones a él día tras día, llega un momento en que se vuelve natural. Un día descubres que ya no piensas igual, que ya no reaccionas como antes, que algo en ti ha sido purificado. Y eso solo es posible porque permitiste que Dios entrara también allí, en lo que llamamos la mente. Dios no solo quiere bendecirte con nuevas oportunidades o circunstancias mejores, quiere darte una nueva mente para poder disfrutarlas plenamente. Porque de nada sirve recibir un milagro si tus pensamientos siguen anclados en escasez, culpa o condenación. No puedes vivir una vida libre si tu mente sigue atada a voces del pasado. Por eso es tan importante dejar que el Espíritu Santo entre también allí, no solo en el corazón, no solo en lo visible, sino en los pensamientos ocultos, en aquello que nadie ve, incluso en lo que tú mismo has aceptado como parte de ti, pero que no refleja la verdad de Dios. Renovar la mente es darle permiso a Dios para desarmar lo que tú creías que necesitabas para sentirte seguro. Es dejar que Él reestructure tus ideas, tus razones, tus hábitos internos. Sí, puede ser incómodo, porque a menudo amamos nuestros pensamientos, aunque nos hagan daño. Nos resultan familiares, nos han protegido, nos definen. Pero Dios no quiere que vivas protegido. Quiere que vivas libre. Hay una forma de pensar que no viene del mundo, ni de libros, ni de razonamientos humanos. Es una forma de pensar que nace de lo alto, que llega como una revelación suave, silenciosa, pero profundamente transformadora. Es la mente de la fe. Una mente que no se deja llevar por lo que ves, sino por lo que cree. Que no se rinde ante lo que siente, sino que se alinea con lo que Dios ha dicho, aunque parezca imposible.
La fe no es solamente un sentimiento que aparece en momentos de adoración. Es una forma concreta y constante de pensar. Es mirar lo mismo que todos ven, pero llegar a una conclusión completamente distinta. Donde otros ven ruina, la fe ve propósito. Donde otros ven fracaso, la fe ve redirección. Donde otros se detienen, la fe avanza. ¿Alguna vez has considerado cómo cambiaría tu vida si hoy comenzaras a interpretar tu propia historia desde otra perspectiva? No desde el temor, ni desde la duda, ni desde el control, sino desde la promesa, desde la presencia, desde la seguridad de que, aunque no entiendas, Dios sí entiende. Aunque no veas, Él sí ve. Aunque no sepas que viene, Él ya lo escribió en sus manos. El apóstol Pablo, escribiendo desde una prisión, dijo algo que revela esta mentalidad de fe. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. No lo dijo desde la comodidad ni con una cuenta bancaria llena. Lo dijo desde el encierro, desde la incertidumbre, pero con una mente que ya no dependía de las circunstancias para tener paz. Cuando tu fe empieza a moldear tu manera de pensar, no te vuelves indiferente ni frío. Te vuelves firme. No necesitas negar la dificultad para declarar que Dios sigue obrando. No necesitas disfrazar el dolor para afirmar que aún hay propósito. Porque sabes que tu Dios no improvisa. No es un arquitecto que corrige sobre la marcha. Es un Padre perfecto que ya vio el final desde el principio. Y eso cambia completamente la forma en que vives cada proceso. La fe no es solamente para creer en milagros. Es para pensar como quien ya ha recibido la victoria, como quien ya ha sido rescatado, como quien ya ha sido perdonado, como quien ya ha sido llamado por nombre. Pensar como hijo, no como huérfano. Pensar desde la gracia, no desde la culpa. Pensar desde el cielo, no desde el miedo. Eso no significa que no tendrás momentos de duda. La mente humana está acostumbrada al peligro, a lo lógico, a lo comprobable. Pero cuando la fe empieza a filtrarse en tus pensamientos, cada duda encuentra respuesta en una promesa. Cada y si todo sale mal, es enfrentado con un pero Dios es fiel. Cada miedo es desarmado por la confianza en un Dios que nunca falla. La mente de fe no es arrogante, es humilde, porque sabe que no depende de sí misma, sino del que sostiene el universo. Por eso, cuando todo parece perdido, la mente de fe se levanta con una frase que lo cambia todo. Aún así, confiaré. Esa es la verdadera inteligencia espiritual, no la que lo entiende todo, sino la que confía incluso cuando no entiende nada. Vivir así es un entrenamiento. No es automático, pero es posible. Es una práctica diaria de reemplazar pensamientos oscuros por verdades eternas. Es hablarle a tu mente como quien educa a un niño inquieto, con firmeza, pero con amor. Es decirle, hoy no vamos a pensar como antes. Hoy vamos a pensar desde la fe. Y aunque al principio te parezca forzado, con el tiempo se vuelve parte de ti. Se convierte en tu nuevo lenguaje, en tu nueva forma de habitar el mundo. Porque la fe no solo cambia lo que esperas, cambia cómo ves todo lo que ya tienes. Te enseña a agradecer lo pequeño, a ver belleza en lo que antes parecía rutina, a encontrar a Dios incluso en lo que parece roto. Y cuando empiezas a pensar así, el mundo no necesariamente cambia. Pero tú sí. Y eso lo cambia todo. No todos los pensamientos son inocentes. Algunos parecen pequeños, pasajeros, sin importancia.
pero se convierten en llaves invisibles que abren o cierran puertas espirituales en tu vida. Porque lo que piensas hoy puede preparar el terreno para una bendición o para una caída. Y muchas veces, sin darte cuenta, le das más autoridad a un pensamiento que a una promesa de Dios. No es exageración, es espiritualidad práctica. El enemigo sabe que no necesita destruirte abiertamente si puede sembrar en ti una idea persistente que te limite. Una sola mentira aceptada puede convertirse en una fortaleza mental, algo que tú mismo construyes ladrillo por ladrillo con tus pensamientos diarios. Con el tiempo, esa fortaleza se vuelve tan alta que ya no puedes ver el horizonte. Ya no ves la promesa, solo ves el muro. Pablo lo advirtió claramente en 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí, todo pensamiento, porque hay pensamientos que, si no se someten al Señor, terminan dominando nuestras decisiones. ¿Qué puertas has estado cerrando sin darte cuenta? Simplemente por pensar lo que no deberías pensar. Una persona que constantemente repite dentro de sí: yo no valgo nada. No solo se está deprimiendo, está cerrando la puerta a su identidad en Cristo. Alguien que se convence de: nunca voy a salir de esto. No solo está siendo negativo, está neutralizando su propia fe. Y la fe es la llave de todo lo que Dios quiere hacer. Tus pensamientos no son meras reacciones mentales. Son declaraciones internas. Sentencias que, con el tiempo, se convierten en creencias. Y toda creencia es una semilla. Tarde o temprano da fruto. Por eso, el enemigo no necesita un ejército para frenar tu llamado. Le basta con hacerte creer que no eres digno, que ya es tarde, que Dios se olvidó de ti. Pero hoy quiero decirte algo claro y lleno de verdad. Tu mente no es un campo de guerra sin dueño. Tu mente le pertenece a Dios. Y aunque se haya llenado de pensamientos de duda, Él puede hacer que vuelva a florecer la fe. En tu día a día puedes notar cómo pequeñas cosas te roban la paz. Una conversación malinterpretada, un problema sin resolver, un recuerdo que vuelve cuando menos lo esperas. Y en cuestión de minutos, te ves sobrepasando todo otra vez. Es como una niebla que baja de repente y ya no ves el camino. Pero en esos momentos, la palabra de Dios se convierte en faro. No para darte todas las respuestas, sino para recordarte que no estás caminando solo. Y si dejaras de hacerle tantas preguntas a la vida y comenzaras a escuchar más a Dios, esa es una decisión espiritual. Es elegir qué voz vas a dejar entrar en tu mente. Es decidir que, aunque las preguntas no se resuelvan, tú vas a descansar en la confianza de que el Padre ya ha visto el final de esta historia. Y que por más enredado que todo parezca ahora, tu historia aún está en sus manos. He conocido personas con una fe tan simple y tan profunda que parecían tener una serenidad imposible. No porque su vida fuera fácil, sino porque aprendieron a soltar el control. A vivir sin tener que entenderlo todo. A aceptar que hay misterios que no están para ser explicados, sino para ser habitados con humildad. Tal vez ese sea el llamado de Dios para ti hoy. Dejar de pedir respuestas y comenzar a pedir paz. Porque cuando la mente se calma y el corazón se abre, Dios tiene espacio para actuar. Y no es una paz cualquiera. Es esa que sobrepasa todo entendimiento. Una paz que no proviene de las circunstancias ni de la lógica. Una paz que es como una música suave que te arropa en medio del silencio.
No necesitas entender todo para estar bien. Solo necesitas saber que Dios está contigo, que, en este mismo momento, mientras escuchas estas palabras, Él está obrando en lo invisible. Quizás no puedas verlo aún. Quizás sigas sintiendo la tormenta dentro de ti. Pero si hoy eliges confiar, aunque sea con un suspiro, ya estás dando el primer paso hacia la libertad. La mente se calma cuando el corazón se entrega. Y cuando el corazón se entrega, la fe florece como una semilla que no necesita ver el sol para empezar a crecer. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es porque algo dentro de ti está buscando más que simples respuestas. Está buscando descanso, dirección, transformación. Has escuchado palabra tras palabra, enseñanza tras enseñanza. Y si tu corazón ha permanecido abierto durante este viaje, hoy puedes reconocerlo. Algo ha empezado a moverse dentro de ti. Tal vez aún no lo ves con claridad, pero lo sientes, como una brisa nueva en la mente, como una luz suave en lo más profundo del alma. Quiero que escribas en los comentarios esta frase: mi mente le pertenece a Cristo. Escríbela no como una declaración vacía, escríbela como un acto de entrega, como quien pone sobre el altar algo valioso, algo profundo, porque tus pensamientos no son un detalle menor, son la raíz de todo lo que vives. Y si tu mente empieza a caminar con Cristo, tu vida entera lo seguirá. Hoy has recibido una enseñanza que va más allá de la emoción. Es una invitación a un nuevo estilo de vida, porque tener fe no es solo cantar, no es solo orar, no es solo asistir a una iglesia, es pensar desde la fe, es cambiar el filtro, es dejar que la lógica se rinda ante la verdad, y que la verdad sea Cristo. Y cuando eso ocurre, la mente ya no es una enemiga silenciosa, se convierte en un instrumento de adoración, de paz, de discernimiento. Dios no te está llamando a una espiritualidad superficial, te está llamando a un renacimiento interior. Y ese renacimiento empieza en la forma en que ves, en cómo procesas, en cómo respondes. Ya no eres un esclavo de tus pensamientos. Ya no estás obligado a repetir las mismas narrativas de temor, culpa, duda o resignación. Ahora puedes elegir. Puedes pensar como Cristo. Y al pensar como Cristo, puedes vivir en libertad. Comparte este mensaje con alguien que lo necesite. No lo guardes solo para ti. Tal vez creas que un simple compartir no tiene mucho poder. Pero ¿y si justo hoy esa acción abre una puerta en el alma de otra persona? ¿Y si tu pequeño acto se convierte en la respuesta a la oración silenciosa de otra persona? No subestimes el alcance del bien que puedes hacer cuando te conviertes en canal. Si aún no te has suscrito, este es el momento. No por obligación, sino porque sabes que necesitas más de esto. Porque sientes que este lugar se ha vuelto parte de tu caminar espiritual. Porque este canal no es entretenimiento, es alimento. Y muchos lo usan como su iglesia, como su sostén en medio de la semana. Y si ya formas parte, gracias. Gracias por ser luz en este rincón del mundo digital donde el Espíritu Santo también se mueve. Recuerda que lo que acabas de escuchar no es teoría. Es vida. Es palabra viva. Pero para que se convierta en transformación real, necesitas meditar, aplicar, volver a escuchar si es necesario, permitir que estas semillas caigan en tierra buena, que no sean robadas por el ruido de la rutina, por el correr del día.
Quiero que te tomes unos minutos para quedarte en silencio ahora. No apagues el vídeo aún. Deja que la música de fondo te envuelva. Quédate quieto. Respira. Y en ese silencio, habla con Dios. Agradécele por haberte sostenido hasta hoy. Pídele que esta renovación de tu mente no sea momentánea, sino permanente. Que su espíritu te acompañe en cada pensamiento, en cada decisión, en cada palabra. La mente es el campo de batalla, pero también puede ser el lugar donde Dios establezca su trono. Hoy, si tú lo permites, tu mente puede convertirse en lugar santo. Gracias por estar aquí. Que la paz de Cristo gobierne tu corazón. Y que al salir de este mensaje salgas con una nueva convicción. No necesito más respuestas. Necesito más fe. Nos vemos en el próximo estudio. Pero el trabajo de Dios continúa ahora dentro de ti. La mente humana no fue creada para ser un lugar de guerra. Fue diseñada para ser un jardín. Un espacio donde florecerían pensamientos puros, sanadores, edificantes. Pero desde el comienzo de la historia, ese jardín ha sido invadido por semillas extrañas, por ideas que no vienen de Dios, por voces que intentan apartarnos de su propósito. Por eso, hoy, Dios te advierte. No subestimes lo que entra en tu mente. No se trata solo de lo que ves o escuchas. Se trata de cómo interpretas tu vida a partir de lo que percibes. Porque hay pensamientos que llegan disfrazados de verdad, pero que terminan robando tu paz. Ideas que suenan lógicas, razonables, pero que en realidad son mentiras vestidas de luz. El enemigo no siempre ataca con gritos o señales obvias. Muchas veces lo hace con pequeños susurros, con frases que repites dentro de ti una y otra vez. Nunca vas a salir de esto. Ya no hay solución. Tú sabías que esto iba a pasar. Eres el único que falló. Esas palabras no son tuyas. Son invasoras. Y si les das permiso, construirán muros invisibles que te mantendrán alejado de la libertad que Cristo ya compró por ti. Pero hoy, Dios quiere advertirte. Tu mente le pertenece a Él. No al temor, ni al control, ni a las sombras del pasado. Muchas personas cargan con un peso que nadie más puede ver. No es físico, es mental, emocional, espiritual. Se levantan con fuerza exterior, cumplen con sus responsabilidades, sonríen cuando deben hacerlo, pero por dentro todo es caos. Una tormenta silenciosa que no cesa. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? De estar cansado sin haber hecho nada. De sentirte agobiado sin saber por qué. De pensar tanto que parece que tu mente nunca descansa. Eso no es casualidad. Eso es una batalla invisible. Una guerra que se libra en el interior, donde las armas no son balas, sino pensamientos. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En su carta a los romanos escribió algo crucial. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trataba de reprimir lo que piensas. Era una invitación a llevar tus pensamientos ante Dios, a confrontarlos, a preguntarte, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Viene de Dios? ¿Construye mi fe o me aleja de Él? Porque no todos los pensamientos son tuyos. Algunos fueron sembrados, otros crecieron solos, pero todos tienen el poder de definir tu forma de vivir. Hoy, Dios te advierte. No permitas que una idea oscura defina tu destino, porque
aunque tus pensamientos te digan que ya no hay esperanza, Dios te dice que aún hay promesa. Aunque tu mente te recuerde tus errores una y otra vez, Dios te dice que ya están perdonados. Él no te pide que borres tus heridas, te invita a sanarlas. No te exige olvidar tus fracasos, te ofrece redención, porque mientras tú sigues luchando contra tus propios pensamientos, Él sigue trabajando en lo invisible, y allí, en lo que nadie ve, ya está preparando un milagro. Una de las pruebas más duras que enfrentamos como hijos de Dios es el silencio. Oras, clamas, esperas, pero el cielo parece cerrado. Las respuestas no llegan, y empiezas a dudar, no de Dios, sino de ti mismo, de tu valor, de tu propósito. Y en medio de ese silencio, aparece una voz que susurra: Dios no te ama así. Esto es castigo. Si fuera real, ya habría respondido. Esa voz no viene de Dios, viene del enemigo, y su objetivo es claro: hacerte dudar del amor del Padre, hacerte creer que estás solo, que ya no hay vuelta atrás. Pero hoy, Dios te advierte. Su silencio no es abandono. A veces, Dios se calla no por indiferencia, sino por amor. A veces, se oculta no porque haya desaparecido, sino para que aprendas a buscarlo con madurez. A veces, no responde inmediatamente no porque no escuche, sino porque está formando algo en ti que solo nace en la espera. David, en uno de sus momentos más oscuros, escribió: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No hubo una respuesta lógica. No hubo una explicación clara. Solo hubo una decisión espiritual: seguir confiando. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Que, en medio del silencio, no dejes de creer, que, aunque no sientas, sigas buscando, que, aunque no entiendas, sigas amando, porque el silencio de Dios no es el final, es parte del proceso, es donde la fe se fortalece, es donde el corazón aprende a depender de Él. La verdadera libertad no llega con un evento repentino. Llega con un proceso, con una transformación interna que comienza en lo invisible, en la mente, porque no puedes cambiar tu vida sin cambiar primero tu manera de pensar. No puedes vivir en victoria si sigues alimentando derrota. No puedes caminar en paz si sigues permitiendo que el temor entre libremente. Renovar la mente no es negar la realidad. Es reinterpretarla desde la fe. Es dejar que Dios te muestre una nueva forma de ver tu propia historia, de entender tu dolor, de mirar tu futuro. Imagina que tu mente es como una casa. Durante años, has dejado entrar a cualquier visitante. Algunos eran bienvenidos, otros no tanto. Algunos te hicieron daño. Otros te llenaron de carga innecesaria. Pero hoy, Jesús llama a la puerta de tu mente. Y no viene a destruir. Viene a restaurar. Viene a limpiar. Viene a ordenar. Cuando permites que el Espíritu Santo entre también allí, empiezan a ocurrir cosas profundas. Los pensamientos oscuros pierden poder. Las voces que te decían que no eras digno, empiezan a callarse. La ansiedad comienza a reducirse. La paz empieza a crecer. No de inmediato, no sin esfuerzo, pero sí con dirección, con propósito, con el amor que todo lo transforma. Porque renovar la mente no es borrar quién eres. Es recordar quién fuiste creado para ser.
Es reconocer que, aunque no seas perfecto, si eres amado. Es entender que, aunque tengas cicatrices, tienes también promesas. Y cuando eso empieza a suceder, ya no vives bajo el peso del control. Ya no buscas respuestas con desespero. Comienzas a caminar con fe, aunque no veas el camino completo. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es señal de que algo dentro de ti está cambiando. Algo profundo. Algo que va más allá de las emociones pasajeras. Has escuchado palabra tras palabra. Has sentido como una frase detrás de otra comenzaba a tocar lugares que creías imposibles de alcanzar. Y aunque quizás aún no puedas explicarlo, algo dentro de ti ha comenzado a moverse. Tal vez no lo ves con claridad, pero lo sientes, como una brisa nueva, como una luz suave en lo más profundo del alma. Hoy, Dios te invita a dar un paso más. No hacia afuera, sino hacia adentro. A examinar lo que permites que habite en tu mente. A discernir cuáles son los pensamientos que necesitas dejar ir y cuáles son las verdades que debes aferrar con fuerza. Porque tener fe no es solo cantar. No es solo orar. No es solo asistir a una iglesia. Tener fe es aprender a pensar desde lo alto. Es elegir nuevas formas de ver la vida. Es rendir tu lógica ante la presencia de un Dios que no siempre explica, pero siempre sostiene. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Tu mente deja de ser tu enemiga. Se convierte en aliada de tu espíritu, en instrumento de paz, en refugio espiritual. Hay una paz que no depende de lo que ves. No proviene de lo que logras comprender. Ni siquiera requiere que las circunstancias mejoren. Es una paz que viene directamente del cielo. Una paz que se siente en medio de la tormenta. Una paz que no necesita justificación. Una paz que no se mueve por lo que pasa afuera, sino por lo que vive adentro. El apóstol Pablo escribió algo poderoso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no llega por accidente. Llega cuando decides rendir tus preguntas ante la presencia de Dios. Cuando dejas de exigir respuestas y empiezas a confiar en el que tiene todas las respuestas. No es ignorancia. Es inteligencia espiritual. No es negación de la realidad. Es elección de fe. No es huir del problema. Es enfocarse en quien tiene el control. Porque, aunque no comprendas todo lo que está pasando, aunque no veas el final, aunque no sepas por qué todo sucede así, Dios sí lo sabe. Dios sí está contigo. Dios sí tiene un plan. Y cuando aceptas eso, cuando lo recibes con humildad, algo dentro de ti se calma. Tu mente se tranquiliza. Tu corazón respira. Y aunque todo siga igual por fuera, tú ya no eres el mismo por dentro. Hoy, quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. La fe verdadera no depende de las respuestas. Depende de quien te las da. No se trata de tener todas las razones. Se trata de tener razón para seguir creyendo. Muchas personas oran, claman y esperan. Pero cuando no llega una señal, empiezan a dudar. No de Dios, sino de su propio valor, de su llamado, de su identidad. Y en medio de esa espera, aparecen voces que parecen querer ayudarte, pero en realidad te atan más al miedo. Tal vez no era para ti. Quizás no oraste lo suficiente. ¿Acaso no eres digno? Esas palabras no vienen de arriba. Son ataques encubiertos. Mentiras vestidas de realidad.
y si no las confrontas, te robarán la promesa. Pero hoy, Dios te advierte. No permitas que una pregunta detenga la obra que Él ya comenzó. Porque a veces, el mayor acto de fe no es pedirle a Dios que te dé lo que quieres. Es decirle, aunque no me des lo que pido, yo te sigo. Esa es la fe que no se tambalea. La que no se basa en lo que recibes, sino en quien te sostiene. La que no busca entenderlo todo, sino confiar en quien lo entiende todo. No todos los pensamientos son neutrales. Algunos parecen simples, inocuos, casi invisibles, pero en realidad tienen el poder de abrir o cerrar puertas espirituales en tu vida. Un solo pensamiento puede separarte de una bendición. Una sola duda puede frenar un milagro. Una sola mentira puede hacer que retrocedas cuando deberías avanzar. Por eso, Dios te advierte. Vigila lo que piensas, porque eso define tu destino. Porque, aunque no lo notes, cada pensamiento que dejas entrar se convierte en una semilla. Semillas de temor dan frutos de miedo. Semillas de duda dan frutos de incertidumbre. Pero semillas de fe producen libertad. El enemigo sabe esto. Por eso no siempre ataca con grandes tentaciones. A veces lo hace con frases pequeñas que repiten en tu cabeza una y otra vez. Otra vez te equivocaste. No mereces lo bueno. Siempre será así. Pero hoy, Dios te dice, detente. Lleva esos pensamientos cautivos. Pregúntale a Dios si son verdad. Y si no lo son, recházalos. Reemplázalos con sus promesas. Declara sobre tu vida lo que Él ya declaró sobre ti. Porque cuando tu mente empieza a hablar como hijo de Dios, tu vida comienza a manifestar la herencia celestial que ya es tuya. Vivimos en una época que celebra la productividad, la rapidez, la mente ocupada. Nos enseñaron que el valor está en hacer, lograr, pensar más, resolver rápido. Pero, ¿dónde queda el alma en medio de esa carrera? Muy pocas personas hoy saben cómo detenerse, cómo dejar de analizar tanto, cómo encontrar descanso en medio del ruido, cómo vivir sin tener que entender todo. Pero Dios te advierte, tu alma no fue creada para correr sin descanso, fue creada para reposar en Él. Y ese reposo comienza en la mente, cuando dejas de perseguir respuestas y empiezas a buscar su presencia, cuando decides que no necesitas tener todas las piezas para seguir adelante, cuando aceptas que hay misterios que no están para ser descifrados, sino habitados con humildad. Porque la verdadera paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando aceptas que no todo tiene que estar en orden para que Él sea fiel. Y cuando eso ocurre, sientes algo diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que no estás solo. Que Dios camina contigo, incluso en medio del pensamiento más oscuro. La mente humana no fue creada para ser un campo de guerra permanente. Fue diseñada para ser un refugio, un espacio sagrado donde habitaran pensamientos limpios, puros, sanadores. Pero desde el principio, esa paz fue invadida por semillas extrañas, por ideas que no vienen de Dios, por voces que intentan apartarnos de su propósito. Por eso, hoy, Dios te advierte. No subestimes lo que entra en tu mente. No se trata solo de lo que ves o escuchas. Se trata de cómo interpretas tu vida a partir de lo que percibes. Porque hay pensamientos que llegan disfrazados de verdad, pero que terminan robando tu paz. Ideas que suenan lógicas, razonables, pero que en realidad son mentiras vestidas de luz. El enemigo no siempre ataca con gritos o señales obvias.
Muchas veces lo hace con pequeños susurros, con frases que repites dentro de ti una y otra vez. Nunca vas a salir de esto. Ya no hay solución. Tú sabías que esto iba a pasar. Eres el único que falló. Esas palabras no son tuyas. Son invasoras. Y si les das permiso, construirán muros invisibles que te mantendrán alejado de la libertad que Cristo ya compró por ti. Pero hoy, Dios quiere advertirte. Tu mente le pertenece a Él. No al temor, ni al control, ni a las sombras del pasado. Muchas personas cargan con un peso que nadie más puede ver. No es físico, es mental, emocional, espiritual. Se levantan con fuerza exterior, cumplen con sus responsabilidades, sonríen cuando deben hacerlo, pero por dentro todo es caos. Una tormenta silenciosa que no cesa. ¿Alguna vez has tenido esa sensación? De estar cansado sin haber hecho nada. De sentirte agobiado sin saber por qué. De pensar tanto que parece que tu mente nunca descansa. Eso no es casualidad. Eso es una batalla invisible. Una guerra que se libra en el interior, donde las armas no son balas, sino pensamientos. El apóstol Pablo entendió esto profundamente. En su carta a los romanos escribió algo crucial. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. No se trataba de reprimir lo que piensas. Era una invitación a llevar tus pensamientos ante Dios. A confrontarlos. A preguntarte, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Viene de Dios? ¿Construye mi fe o me aleja de Él? Porque no todos los pensamientos son tuyos. Algunos fueron sembrados, otros crecieron solos, pero todos tienen el poder de definir tu forma de vivir. Hoy, Dios te advierte. No permitas que una idea oscura defina tu destino, porque, aunque tus pensamientos te digan que ya no hay esperanza, Dios te dice que aún hay promesa. Aunque tu mente te recuerde tus errores una y otra vez, Dios te dice que ya están perdonados. Él no te pide que borres tus heridas, te invita a sanarlas. No te exige olvidar tus fracasos, te ofrece redención, porque mientras tú sigues luchando contra tus propios pensamientos, Él sigue trabajando en lo invisible, y allí, en lo que nadie ve, ya está preparando un milagro. Una de las pruebas más duras que enfrentamos como hijos de Dios es el silencio. Oras, clamas, esperas, pero el cielo parece cerrado. Las respuestas no llegan, y empiezas a dudar, no de Dios, sino de ti mismo, de tu valor, de tu propósito, y en medio de ese silencio aparece una voz que susurra: Dios no te ama así. Esto es castigo. Si fuera real, ya habría respondido. Esa voz no viene de Dios, viene del enemigo, y su objetivo es claro: hacerte dudar del amor del Padre, hacerte creer que estás solo, que ya no hay vuelta atrás. Pero hoy, Dios te advierte. Su silencio no es abandono. A veces, Dios se calla no por indiferencia, sino por amor. A veces, se oculta no porque haya desaparecido, sino para que aprendas a buscarlo con madurez. A veces, no responde inmediatamente no porque no escuche, sino porque está formando algo en ti que solo nace en la espera. David, en uno de sus momentos más oscuros, escribió: ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. No hubo una respuesta lógica.
No hubo una explicación clara. Solo hubo una decisión espiritual: seguir confiando. Y eso es lo que Dios te está pidiendo hoy. Que, en medio del silencio, no dejes de creer. Que, aunque no sientas, sigas buscando. Que, aunque no entiendas, sigas amando. Porque el silencio de Dios no es el final. Es parte del proceso. Es donde la fe se fortalece. Es donde el corazón aprende a depender de Él. La verdadera libertad no llega con un evento repentino. Llega con un proceso, con una transformación interna que comienza en lo invisible, en la mente. Porque no puedes cambiar tu vida sin cambiar primero tu manera de pensar. No puedes vivir en victoria si sigues alimentando derrota. No puedes caminar en paz si sigues permitiendo que el temor entre libremente. Renovar la mente no es negar la realidad. Es reinterpretarla desde la fe. Es dejar que Dios te muestre una nueva forma de ver tu propia historia. De entender tu dolor. De mirar tu futuro. Imagina que tu mente es como una casa. Durante años, has dejado entrar a cualquier visitante. Algunos eran bienvenidos. Otros, no tanto. Algunos te hicieron daño. Otros te llenaron de carga innecesaria. Pero hoy, Jesús llama a la puerta de tu mente. Y no viene a destruir. Viene a restaurar. Viene a limpiar, viene a ordenar. Cuando permites que el Espíritu Santo entre también allí, empiezan a ocurrir cosas profundas. Los pensamientos oscuros pierden poder. Las voces que te decían que no eras digno, empiezan a callarse. La ansiedad comienza a reducirse. La paz empieza a crecer. No de inmediato. No sin esfuerzo, pero sí con dirección, con propósito, con el amor que todo lo transforma. Porque renovar la mente no es borrar quién eres. Es recordar quién fuiste creado para ser. Es reconocer que, aunque no seas perfecto, si eres amado. Es entender que, aunque tengas cicatrices, tienes también promesas. Y cuando eso empieza a suceder, ya no vives bajo el peso del control. Ya no buscas respuestas con desespero. Comienzas a caminar con fe, aunque no veas el camino completo. Número 30. Pensar como Cristo, vivir en libertad. Si llegaste hasta aquí, no es casualidad. Es señal de que algo dentro de ti está cambiando. Algo profundo. Algo que va más allá de las emociones pasajeras. Has escuchado palabra tras palabra. Has sentido como una frase detrás de otra comenzaba a tocar lugares que creías imposibles de alcanzar. Y aunque quizás aún no puedas explicarlo, algo dentro de ti ha comenzado a moverse. Tal vez no lo ves con claridad, pero lo sientes, como una brisa nueva. Como una luz suave en lo más profundo del alma. Hoy, Dios te invita a dar un paso más. No hacia afuera, sino hacia adentro. A examinar lo que permites que habite en tu mente. A discernir cuáles son los pensamientos que necesitas dejar ir y cuáles son las verdades que debes aferrar con fuerza. Porque tener fe no es solo cantar. No es solo orar. No es solo asistir a una iglesia. Tener fe es aprender a pensar desde lo alto. Es elegir nuevas formas de ver la vida. Es rendir tu lógica ante la presencia de un Dios que no siempre explica, pero siempre sostiene. Y cuando eso ocurre, algo cambia. Tu mente deja de ser tu enemiga. Se convierte en aliada de tu espíritu. En instrumento de paz, en refugio espiritual. Hay una paz que no depende de lo que ves.
No proviene de lo que logras comprender. Ni siquiera requiere que las circunstancias mejoren. Es una paz que viene directamente del cielo. Una paz que se siente en medio de la tormenta. Una paz que no necesita justificación. Una paz que no se mueve por lo que pasa afuera, sino por lo que vive adentro. El apóstol Pablo escribió algo poderoso. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz no llega por accidente. Llega cuando decides rendir tus preguntas ante la presencia de Dios. Cuando dejas de exigir respuestas y empiezas a confiar en el que tiene todas las respuestas. No es ignorancia, es inteligencia espiritual. No es negación de la realidad, es elección de fe. No es huir del problema, es enfocarse en quien tiene el control. Porque, aunque no comprendas todo lo que está pasando, aunque no veas el final, aunque no sepas por qué todo sucede así, Dios sí lo sabe. Dios sí está contigo. Dios sí tiene un plan. Y cuando aceptas eso, cuando lo recibes con humildad, algo dentro de ti se calma. Tu mente se tranquiliza. Tu corazón respira. Y aunque todo siga igual por fuera, tú ya no eres el mismo por dentro. Hoy, quiero decirte algo que puede cambiar tu vida. La fe verdadera no depende de las respuestas. Depende de quien te las da. No se trata de tener todas las razones. Se trata de tener razón para seguir creyendo. Muchas personas oran, claman y esperan. Pero cuando no llega una señal, empiezan a dudar. No de Dios, sino de su propio valor, de su llamado, de su identidad. Y en medio de esa espera, aparecen voces que parecen querer ayudarte, pero en realidad te atan más al miedo. Tal vez no era para ti. Quizás no oraste lo suficiente. ¿Acaso no eres digno? Esas palabras no vienen de arriba. Son ataques encubiertos. Mentiras vestidas de realidad. Y si no las confrontas, te robarán la promesa. Pero hoy, Dios te advierte. No permitas que una pregunta detenga la obra que Él ya comenzó. Porque a veces, el mayor acto de fe no es pedirle a Dios que te dé lo que quieres. Es decirle: aunque no me des lo que pido, yo te sigo. Esa es la fe que no se tambalea. La que no se basa en lo que recibes, sino en quien te sostiene. La que no busca entenderlo todo, sino confiar en quien lo entiende todo. No todos los pensamientos son neutrales. Algunos parecen simples, inocuos, casi invisibles, pero en realidad tienen el poder de abrir o cerrar puertas espirituales en tu vida. Un solo pensamiento puede separarte de una bendición. Una sola duda puede frenar un milagro. Una sola mentira puede hacer que retrocedas cuando deberías avanzar. Por eso, Dios te advierte: vigila lo que piensas, porque eso define tu destino. Porque, aunque no lo notes, cada pensamiento que dejas entrar se convierte en una semilla. Semillas de temor dan frutos de miedo. Semillas de duda dan frutos de incertidumbre. Pero semillas de fe producen libertad. El enemigo sabe esto. Por eso no siempre ataca con grandes tentaciones. A veces lo hace con frases pequeñas que repiten en tu cabeza una y otra vez. Otra vez te equivocaste. No mereces lo bueno. Siempre será así. Pero hoy, Dios te dice: detente, lleva esos pensamientos cautivos. Pregúntale a Dios si son verdad. Y si no lo son, recházalos. Reemplázalos con sus promesas.
Declara sobre tu vida lo que Él ya declaró sobre ti. Porque cuando tu mente empieza a hablar como hijo de Dios, tu vida comienza a manifestar la herencia celestial que ya es tuya. Vivimos en una época que celebra la productividad, la rapidez, la mente ocupada. Nos enseñaron que el valor está en hacer, lograr, pensar más, resolver rápido. Pero, ¿dónde queda el alma en medio de esa carrera? Muy pocas personas hoy saben cómo detenerse, cómo dejar de analizar tanto, cómo encontrar descanso en medio del ruido, cómo vivir sin tener que entender todo. Pero Dios te advierte, tu alma no fue creada para correr sin descanso, fue creada para reposar en Él. Y ese reposo comienza en la mente. Cuando dejas de perseguir respuestas y empiezas a buscar su presencia. Cuando decides que no necesitas tener todas las piezas para seguir adelante. Cuando aceptas que hay misterios que no están para ser descifrados, sino habitados con humildad. Porque la verdadera paz no llega cuando todo está en orden. Llega cuando aceptas que no todo tiene que estar en orden para que Él sea fiel. Y cuando eso ocurre, sientes algo diferente. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabes que no estás solo. Que Dios camina contigo, incluso en medio del pensamiento más oscuro. Cada día, desde el momento en que despiertas, estás librando una batalla invisible. No con espadas ni armas físicas, sino con ideas. Con pensamientos, con narrativas que intentan moldear tu visión de ti mismo, de Dios, de tu futuro. La palabra de Dios nos recuerda que no estamos luchando contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo, huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Y una de las primeras áreas que atacan es tu mente. Piensa en tu mente como una ciudad. Si entraran en ella ideas de temor, de duda, de control, poco a poco esa ciudad se volvería oscura, fría, llena de miedo. Pero cuando el Espíritu Santo entra en tu mente, limpia, renueva, ilumina, da descanso. Por eso, hoy, Dios te advierte. No dejes que el enemigo establezca campamento en tu mente. Porque si no vigilas tus pensamientos, empezarás a creer que Dios no te ama, que no te perdona, que no te valora, que no te escucha. Y esas ideas, aunque no sean verdad, pueden volverse tan familiares que empieces a tratarlas como si lo fueran. Pero hoy, Jesucristo viene a reclamar tu mente, a limpiarla, a renovarla, a hacerla morada de su paz. Y cuando eso ocurra, sentirás algo nuevo. No porque todo esté resuelto, sino porque ahora sabrás que no estás solo. Que tu mente ya no es cárcel, es templo. No se trata de apagar la mente con optimismo vacío. No se trata de repetir frases bonitas esperando que funcionen como magia. Se trata de tomar decisiones espirituales profundas, de rendir tu mente ante la presencia de Dios, de permitir que Él entre en lo invisible y empiece a poner orden donde antes solo había confusión. El descanso en medio del pensamiento es como caminar con una melodía suave por dentro, aunque afuera haya ruido. Es esa certeza de que Dios no te exige perfección mental, sino honestidad emocional. Es poder decir, estoy cansado, Señor, pero no quiero seguir corriendo sin ti. Y si hoy no puedes apagar tu mente, entonces cámbiala de estación. Que no hables solo del problema, sino de la promesa. Que no repitas solo la herida, sino también la esperanza. Que se vuelva una mente que, aunque aún tenga preguntas, sabe dónde poner el corazón. Y cuando eso ocurra, sentirás algo diferente. No porque todo esté resuelto,
sino porque tú ya no estás solo dentro de ti. Porque ahora Dios camina contigo en el pensamiento. Y eso, amado oyente, ya es descanso. No ocurre porque un día decides pensar bonito o repetir frases optimistas. Ocurre cuando el Espíritu de Dios, como una brisa silenciosa, entra en lo profundo del pensamiento y empieza a poner orden donde antes solo había confusión. Es un proceso, a veces lento, otras veces doloroso, porque para que haya renovación, primero tiene que haber rendición. Porque a veces, el mayor acto de fe no es pedirle a Dios que te cure. Es decirle: Señor, ya no puedo más, pero confío en ti. Y cuando eso sucede, algo dentro de ti comienza a cambiar. La tormenta sigue, pero tú ya no estás solo. La noche continúa, pero ahora hay una luz. La mente sigue llena de preguntas, pero el corazón ya encontró descanso. Número 38. La atmósfera interior. Todo lo que entra en tu mente crea una atmósfera de temor, una atmósfera de duda, una atmósfera de control, o una atmósfera de paz, de confianza, de esperanza, de fe. Y si hoy sientes que vives bajo una atmósfera pesada, tal vez es tiempo de cambiar la estación, de permitir que el Espíritu Santo entre y active la palabra de Dios en tu interior, de escuchar una nueva narrativa, una que no venga del mundo, ni de tu pasado, ni de tus heridas, sino de lo alto. La atmósfera cambiaría, tu manera de hablar cambiaría. Tu forma de ver la vida empezaría a renovarse desde la raíz. Porque la mente no solo interpreta la vida, también la crea. Hoy, si estás en medio de una tormenta mental, quiero decirte algo claro y lleno de verdad. Tú no estás solo. Aunque tus pensamientos te hagan sentir atrapado, aunque las preguntas no cesen, aunque la duda intente dominarte, Jesús sigue presente. Él no se fue, no te abandonó, no te olvidó. Y hoy, en medio de la noche, Él sigue diciendo: no temas, yo estoy contigo. No necesitas entender todo, solo necesitas confiar en que Él lo entiende todo. No necesitas resolverlo todo. Solo necesitas rendirte ante aquel que lo resuelve todo. Y cuando lo hagas, aunque sea con un suspiro, algo cambiará. Tu mente empezará a calmar. Tu alma encontrará reposo. Y tu vida, aunque siga en proceso, será diferente. Porque la paz de Cristo no se mueve por el ruido del mundo. Se mueve por la presencia de Dios. Hay un momento en la vida espiritual en el que el intelecto colapsa, donde las estrategias mentales no funcionan, donde todo lo que queda es la fe desnuda, la fe sin adornos, sin explicaciones, sin motivos, solo fe. Es como una llama que se niega a apagarse, incluso cuando el viento arrecia. Es esa parte de ti que sigue creyendo, aunque ya no sepas cómo orar. Es el eco de una promesa que escuchaste hace años y que, aunque parecía dormida, sigue viva en lo profundo de tu alma. Hoy, Dios te está diciendo: no dejes que la lógica gane esta batalla. Porque a veces, la verdadera inteligencia espiritual es aprender a rendir la lógica sin perder la conciencia. La fe no es apagar la razón, es ponerla bajo una luz más alta. Es saber que la mente tiene su lugar, pero no debe gobernar el alma. Porque hay preguntas que no deben resolverse, sino rendirse. Porque hay misterios que solo el Espíritu Santo puede traducir. Y si hoy estás en ese lugar, donde todo lo racional dice ríndete, y tú eliges seguir creyendo, ese es el comienzo de la victoria.